mostrando este mundo de máquina, el progreso y la sociedad de masas. En esta época, los artistas le llaman enormemente la atención estos progresos y empiezan a estudiar mucho el concepto de la luz y del tiempo. Por lo tanto, surge el impresionismo, cuyo cuadro, este de acá, de Monet, se llama Impresión Sol Naciente, que podemos ver. Y si lo observan bien, son pinceladas rápidas, pues a ellos les interesa captar el momento oportuno de la luz. Ellos quieren captar la luz. Son fanáticos de la luz y el tiempo. Entonces estos artistas impresionistas muchas veces van a pintar la misma escena en distintas horas del día, puesto que a lo que a ellos les interesa es ver cómo la luz incide en los objetos. Entonces generalmente pintan paisajes, saliéndose del esquema tradicional del caballete, dentro de un estudio, dentro de cuatro paredes. No, ellos salen al exterior y muchas veces para pintar rápidamente pintan directo del tubo, sacan la pintura directo sin mezclarla previamente como propone el método academicista de las bellas artes. Pero debo dejar en claro que este movimiento impresionismo no es considerado como una vanguardia artística, ya que ellos sí están apegados al principio de la imitación de la naturaleza, puesto que les interesa la naturaleza de la luz, ¿ya? Pero ellos son precursores, dan pie para las nuevas vanguardias artísticas, pues crearon un cambio gigantesco en la manera de ver el arte. Este concepto de arte por el arte también lleva a muchos artistas a experimentar e ir más allá de la representación de la naturaleza. Y acá les voy a mostrar esta obra del artista Vasily Kandinsky. Este artista parte pintando paisajes o escenas de la vida cotidiana, pero cuenta la historia de que una noche a su taller deja la ventana abierta y a su taller entra un gato. Él escucha un ruido en su taller, se dirige hacia allá y ve a este gato y empieza a perseguirlo por todo el lugar. El gato se escapa y empieza a botar sus trabajos y de repente el paisaje que estaba pintando en un caballete, ¡paf!, lo lanza el gato lejos y esta pintura queda de cabeza. Vasily Kandinsky empieza a mirar su obra, pero ya no reconoce un paisaje. Empieza a llamarle la atención las sensaciones que las líneas, los puntos, los colores, las formas presentes en ellas le llaman enormemente la atención. Por lo tanto, esto marca un hito fundamental entre el arte figurativo y abstracto. Vasily Kandinsky es reconocido como el padre de la abstracción, del arte abstracto. Entonces veamos la diferencia entre lo abstracto y lo figurativo. Acá vemos a la Virgen con el niño. Reconocemos la figura. Podemos claramente ver una mujer y un bebé, ¿cierto? Es una figura que reconocemos. En cambio acá, ¿qué vemos? Líneas, planos, colores, distintas formas. Nos podemos imaginar muchas cosas. Quizás yo puedo ver acá una luna, acá un rostro, pero realmente esto es abstracto porque nos evoca, no nos muestra una figura tal cual la vemos en la realidad o en la naturaleza, sino que nos invita a apreciar la línea, el color, las formas, sin necesidad de querer representar algo propiamente tal. Y muchos artistas ya
llegan a fusionar, trabajar con ambos conceptos de lo figurativo y abstracto y se crea algo como esto, ¿cierto? Podemos reconocer, por ejemplo, a la Virgen y el niño, pero si observamos todo bien, el color llama enormemente la atención, las formas, la intención de textura, cada elemento, línea, punto, conlleva acá un nuevo desafío y experimentación en el mundo artístico. Y esto es fundamental para las nuevas vanguardias, pues ellos ya no quieren representar el arte tradicional que quiere mostrar la naturaleza y la vida humana cotidiana tal cual es, sino que ellos quieren representar el arte por el arte, vivir del arte por el arte. Y así surgen las primeras vanguardias artísticas. Estas vanguardias podemos clasificarlo en dos grupos. La primera mitad del siglo XX, que está muy marcado con la cercanía de la Primera Guerra Mundial, y luego la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una gran emigración de varios artistas desde Europa hacia Estados Unidos, lo que conlleva también a expandir el arte europeo hacia allá. Estas nuevas vanguardias llegan a Estados Unidos y se crean nuevas vanguardias. Esa es la segunda oleada. Pero nosotros veremos artistas de la primera mitad del siglo XX. Y lo importante de estos movimientos rupturistas de las artes es que tuvieron como objetivo expresar los nuevos tiempos por medio de la innovación del lenguaje pictórico y escultórico. Por lo tanto, a partir de su rechazo de representar la naturaleza o la realidad tal y cual como la vemos, ellos fueron más allá, buscaron nuevas formas de representar lo que sienten, se vuelcan mucho hacia su interior, o representar también de una manera distinta, con un nuevo lenguaje pictórico, este gran avance tecnológico que se está produciendo con la industrialización y las nuevas tecnologías e innovaciones. Y muchos de ellos van creando un nuevo lenguaje. Y también lo importante de estas vanguardias es que cada una de ellas crea su manifiesto, es decir, que expresa por escrito sus intenciones y qué es lo que buscan en el arte. Y muchas de ellas no solo se queda en el arte pictórico o arte plástico, sino que también se trabaja en conjunto con la literatura, con la poesía, con el mundo del cine posteriormente también, con la música también, engloba mucho más que solo la pintura y la escultura, va mucho más allá, es todo un pensamiento. Y si observan bien, se crean paralelamente, pero en distintos países. Antes, ¿qué pasaba? Que era el arte academicista en toda Europa, pero acá estos grupos de artistas, en Francia, en Alemania, en Italia, Rusia, etc., cada uno quiere expresar algo distinto, entonces se juntan entre estos artistas de rechazados, que no están catalogados como pintores de las bellas artes, y crean unas nuevas tendencias artísticas. Pero como ellos buscan la experimentación, muchas veces de una vanguardia a otra van saltando, se acaba una vanguardia porque empiezan a experimentar y va cambiando la mentalidad de ellos y la manera de expresar pictóricamente y en el mundo artístico. Y además que por el complejo contexto social político que se está viviendo cerca de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que la Primera Guerra Mundial surge en 1914, pero antes también conllevaba
se sentía este aire como de división, tensión. Entonces ya muchas veces estos artistas que viajaban, por ejemplo, de Alemania, Francia, Italia, por toda Europa, ya se encontraron con las fronteras cerradas y no podían viajar como ellos quisieran de un lugar a otro, sino que se tenían que centrar donde estaban. Y la mayoría de estas vanguardias surge antes de la Primera Guerra Mundial, salvo el surrealismo que es posterior y está más cercano a la Segunda Guerra Mundial. La próxima semana veremos en detalle estas vanguardias artísticas y su estilo pictórico y escultórico en las artes. Hasta luego, estudiantes.